Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro 2020. Mi nombre es Juana Baloy y nos encontramos en el Salón Gloria Guardia. A continuación, la presentación del escritor e historietista Bernardo Fernández Bes. Les recuerdo que sus cámaras y micrófonos estarán deshabilitados, pero habrá una sección de preguntas y respuestas. En la parte inferior de sus pantallas está el icono de preguntas. La presentación también será transmitida en nuestro canal de YouTube y tendrá una duración de 50 minutos, por lo cual los invito a ponerse cómodo y cedo la palabra a nuestros anfitriones. Hola, ¿qué tal? Muchas Buenas gracias tardes. por la invitación. Muchas gracias también. Nos da mucho gusto desde la Embajada de México en Panamá. Agradecemos a la FIL este apoyo para promover la cultura literaria mexicana. La verdad estamos muy contentos de ver una amplia presencia de autores y autoras mexicanas en esta importante semana en que se va a cabo la Feria Internacional del Libro de Panamá. El año pasado participamos también con mucho entusiasmo, con más de 8 autores y autoras, así que estamos complacidos también de ver autores del Fondo de Cultura Económica que iniciaron hace unas horas en la FIL. Y pues ha sido un interés muy grande de nuestra embajada de participar siempre activamente en la FIL, de manera que pensamos que en este caso, y platicando previamente con Bernardo, quien domina los lenguajes de la novela gráfica, y pues sería un creador ideal para hablar sobre su trabajo e interesar al público joven panameño en este medio tan poderoso que es la novela gráfica. Comentábamos hace rato que en mi generación, yo soy ya de esas generaciones del siglo pasado, la historieta en México jugó un papel importantísimo en la vida de los jóvenes de aquella época y en la de edad mediana, incluso ya de la tercera generación de personas, y lo veíamos todo esto con un interés enorme, creciente. Yo creo que no dejábamos sábado por recibir, o viernes y sábado por recibir las historietas que cada semana se publicaban, y aún algunas quedan algunos vestigios de ellas. Quien se no esté muy familiarizado, pero Calimán, por ejemplo, o La Familia Burrón, o otras historietas, Lágrimas y Risas, que eran pues la pasión de casi todos nosotros. Hoy tiene una nueva vertiente, un nuevo desarrollo con la novela gráfica, y tenemos la fortuna de que Bernardo no solo nos ilustre, sino que al mismo tiempo como autor y como narrador que incursiona en este tema, pues nos pueda mantener y dar idea de qué es lo que ocurre con la novela gráfica, cómo ha evolucionado. Me imagino que es un tema que a nosotros nos interesará. Y sobre todo porque creemos que a los jóvenes lectores les puede interesar muchísimo conocer sobre el género e interesarse más sobre esta forma nueva y anterior de hacer literatura. Creo que hay una combinación histórica aquí, o combinación de momentos históricos en donde todos podemos aprender. En México hay un gran talento, y los lectores siempre ganamos cuando el talento de un escritor e ilustrador como Bernardo hace mancuerna con escritores como Juan Villoro, de colaboración que se hizo realidad en la novela gráfica La Calavera de Cristal. No la he leído, pero tendré oportunidad de hacerlo. Y pues en México hay un gran talento de profesionales de la ilustración y el diseño que trabajan de manera independiente o en sociedad con empresas y marcas de alcance mundial, tanto en el medio digital como en otros medios. Deseamos que esta presentación de BEF, como se le conoce mejormente, también alimente la curiosidad de las lectoras y los lectores en Panamá por conocer más respecto a la novela gráfica. Queremos invitarlos también que al terminar esta actividad con BEF estén atentos a nuestras historias en la cuenta de Instagram de la Embajada. Haremos una trivia para regalar un libro de Bernardo a algunos de sus lectores. Entonces, invitamos a todos y a todas a participar en este interesantísimo conversatorio. Muchísimas gracias, BEF. Muchísimas gracias a los organizadores. Ratificar, la Embajada de México está con la FIL, siempre presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Y bueno, pues
muy buenas tardes a todos. Me complace darle la bienvenida a este panel que tenemos la oportunidad de compartir con Bernardo Fernández, conocido como Bef, escritor de novela de prosa, pero también novela gráfica mexicana, quien tiene una amplia experiencia en el desarrollo del formato de novela gráfica en su país. Mi nombre es Roberto Díaz y tengo la oportunidad también de poder entrevistar a Bef hoy. Buenas tardes, Bef. Bienvenido virtualmente a la Feria del Libro en Panamá. Para nosotros es de sumo placer tenerte acá. Alguien con tu trayectoria, alguien que ha dejado una marca en todo lo que tiene que ver la novela gráfica en México y en Latinoamérica, también exponiendo trabajos de diversos temas. Bienvenido. Muchas gracias, Luis. Embajador, muchas gracias por la invitación. De verdad es una pena, me hubiera encantado. Yo no conozco Panamá y es de mis pendientes viajeros, pero es un pueblo con el que México ha tenido siempre una cercanía cultural de toda la vida, así que me siento muy honrado de estar, aunque sea de manera virtual, aquí con los lectores con la gente de la FIL Panamá. Muchísimas gracias. Y bueno, Bernardo, ya luego de las bienvenidas, sí queríamos empezar a conocerte un poco más. Tú, como lo has dicho, Panamá y México han tenido estrechas relaciones culturales. De alguna manera nos comunicamos mucho por diferentes medios. Está la clásica telenovela mexicana, está también el material de cómics que decía el embajador Luis Manuel. Acá llegamos a leer Generaciones Calimán, El Fugitivo, llegamos a leer de ese tipo de literatura más de aventura y de acción creada por nuestros hermanos mexicanos, nuestros hermanos de Latinoamérica. Y hemos visto también que el cómic y novela gráfica ha tenido un resurgimiento, de alguna manera ayudado por cómo en el medio, a nivel mundial y también en Latinoamérica, han premiado ciertos trabajos y proyectos. Pero tu historia es muy interesante por el hecho que tú es algo que tú tomaste como un elemento para contar las historias que querías presentarle a la gente. Sé que empezaste se puede decir, tu vida profesional como ilustrador por allá por el Universal en los 90, en un periódico mexicano. Yes. Cuéntanos un poco más, ¿cómo es esa historia de Bef? Si ya cuando estaba en el Universal estaba pensando, yo voy a hacer novelas gráficas, o fue un proceso que fue ahí creciendo poco a poco, se fue estando. Bueno, muchas gracias. Mira, yo siempre, uno de mis privilegios en la vida es que me dedico a lo que quería desde que tenía 8 años o 6. Yo dibujé desde... Es una historia que se repite en mi gremio, los que dibujamos de toda la vida, pero cuando tenía como 5 o 6 años, mi mamá, que es educadora de preescolar, estábamos dibujando, ¿no? A mí, para tenerme entretenido, me daban un cuaderno, a mi hermano y a mí. Mi hermano después se hizo músico, y entonces tomó una hoja y trazó 2 líneas que dividió en 4 la página, y esa acción tan simple convirtió el panel de papel en un universo completo. O sea, se convirtió en un escenario y en un universo completo que abría toda una posibilidad de creación y de narración de historias que a mí me voló la cabeza en ese momento. No, es decir, no recuerdo nunca haber querido ser otra cosa como historietista. Yo estudié diseño gráfico porque era lo más cercano que había digamos, al oficio de dibujante. No hay escuelas propiamente o formales, o no de manera, no como licenciatura para ser narrador gráfico, es como ahora creo que es el término más preciso.
La primera vez que me pagaron por dibujar, yo tenía 18 años, fue hace exactamente 30, y el periódico El Universal tenía una sección de que lo hacían puros estudiantes, todos estudiantes de periodismo, todos eran de la misma escuela, la escuela Carlos Septién, que es de donde salen casi todos los periodistas en México, por lo menos en la Ciudad de México, y necesitaban un caricaturista, ya ves, así es como yo llegué al Universal y como empecé a publicar muy jovencito, a los 18 años, y desde entonces no he dejado de dibujar profesionalmente. Mucho tiempo compaginé con labores como diseñador gráfico, mucho tiempo me dediqué a la imagen corporativa y al diseño editorial. Incluso tuve un despacho de diseño en sociedad con un amigo, pero finalmente prevaleció esto, y pude a través la historia es peculiar porque me dediqué mucho tiempo a la ilustración sobre todo editorial, y al mismo tiempo, bueno, yo tenía esta vocación de narrador, entonces también escribía. Como tengo un dibujo que no soy un dibujante espectacular, y cuando tenía muchos amigos que sí lo eran, entonces me decanté por escribir guión. Mucho tiempo escribí guión para otros dibujantes, y ahí eh, en lo que terminó esa historia es que empecé como rara vez estos dibujantes completaban las historias, empecé yo digo que a dibujar mis cómics con palabras. Y entonces por eso tengo esta carrera paralela de dibujante y escritor. Hago un poco la broma que es como Clark Kent y Superman, ¿no? Cuando soy Clark Kent escribo, y cuando soy Superman dibujo, porque estoy convencido que dibujar, y quizá más que dibujar, el contar historias dibujando es como una especie de superpoder. Pero mi inicio profesional fue como caricaturista editorial en el Universal, en esta sección que éramos puros estudiantes, que se llamaba Universo Joven, hace ya 30 años de eso. Sí, Y y luego tuviste la oportunidad de decir, esto es lo que yo quiero hacer, cuando te diste cuenta que te fue gustando el poder ilustrar. bueno, yo era lector de cómics de toda la vida, y además me tocó este periodo. Yo era adolescente cuando a mí me tocó leer casi en primeras ediciones estos clásicos de Watchmen y Dark Knight. Yo era adolescente, bueno, jovencito de 16, 17 años cuando aparecieron. Entonces era como un momento glorioso para este formato que se estaba consolidando en el mercado norteamericano. En aquel momento llegaba a México mucho cómic norteamericano que llamábamos novela gráfica. Es un término que es un poco, no es del todo preciso, como sabes, porque puede referir a un montón de cosas y al mismo tiempo no definir del todo. Pero digamos y bueno, yo he trabajado mucho como tratando de entender o definir qué es a lo que nos referimos cuando hablamos de novelas gráficas. Entonces, lo entiendo como esta historia que tiene estructura literaria de novela y que se cuenta en formato de historieta con esta combinación de imágenes y palabras, que además tiene un número de mediano a extenso de páginas, y que está autocontenido en un volumen, o que por lo menos como las novelas es una historia que empieza y acaba, no que continúa indefinidamente como pasa con los personajes de historieta, como pasa como Batman o con Hulk o con Superman, que la historia nunca termina, y además los personajes, una de las características de la novela es que las cosas que les pasan a las acciones y las situaciones de la novela, lo que producen es que cuando llegan al final de la historia llegan convertidos en otras personas, transformados profundamente, mientras que, por ejemplo, Peter Parker, el Hombre Araña, jamás se envilece, ¿no? Es siempre la misma persona. Bruce Wayne, Batman, nunca cambia, siempre, o sea, nunca envejece ni siquiera. Eh, entonces, a eso me refiero cuando hablaba. Yo no crecí, o sea, yo llegué a los superhéroes de adolescente, pero yo fui lector sobre todo de historieta infantil. A México llegaban los libros de Asterix y de Mortadelo y Filemón. Ese tipo de historieta como de álbum, de historieta infantil, esa fue como mi primera escuela. Y un poco más tarde Tintín y Lucky Luke. Y entonces era una situación peculiar en México porque por un lado teníamos una gran tradición de historieta popular que tristemente desapareció. A ver si podemos abundar un poco en ello. Había la influencia de la historieta norteamericana que se traducía
y que se vendía también en los puestos de periódicos, en los kioscos. En las librerías había estos cómics europeos y también a las librerías llegaba la historieta argentina, que es otra de las, yo digo que son 4 núcleos los del cómic en el mundo, el franco-belga en Europa, los norteamericanos que incluyen a los canadienses, Japón, que es un mundo aparte, y la historieta sudamericana, concretamente la historieta, bueno, desde luego Uruguay y, y Argentina. Y está Brasil, pero como sabemos, Brasil es un subcontinente endogámico, ¿no? Entonces, pero de alguna manera pienso como en México podíamos encontrar historietas, excepto de Japón, podemos encontrar europeas, norteamericanas y sudamericanas, y eso hizo una experiencia como formativa de lector muy rica para mí cuando era jovencito. Sí, yo siento que el tener esa oportunidad de venir de familia, como tú comentabas, de lectores, de tener ese acceso también al medio y con diferentes vertientes, como pudo influir también ese ánimo de tú decir, yo puedo hacer eso también. De pronto no tienes que dibujar como Dave Gibbons de Watchmen o como John Byrne, pero tú puedes contar una historia y es lo interesante del cómic y de la novela gráfica. Después de eso, tú trabajaste también, tuviste la experiencia, como tú comentabas, de poder trabajar colaborativamente con otras personas. Vi que en fanzines también, en esa época del fanzine. Sí, eso, qué bueno que lo preguntas o que lo comentas. A mí me tocó en la escena post-punk de la Ciudad de México, te estoy hablando concretamente en 1990, el mismo año que empecé a trabajar en el Universal, fue el año que entré a la universidad y en la universidad tenía a estos amigos, mis amigos de la universidad, uno de los cuales también venía desde el bachillerato, todos nerds de cómics, pero también como con esta influencia, había una efervescencia de aquel momento llamamos el do it yourself, de hacer tus propias revistas, tus publicaciones, hacías el fanzine, que es dibujar o publicar tu revista, fotocopiarla, venderla de mano en mano. Hay un espacio cultural en México desde hace muchos años, ya no es como era en aquel tiempo, pero era el Tianguis Cultural del Chopo, es un espacio callejero donde se juntaban durante muchos años los punks y los darks a intercambiar, y los metaleros, todas las tribus rockeras, a intercambiar material discográfico, libros, revistas, incluso instrumentos. Y entonces ahí podías llegar con tu fanzine. Llegaban todos los que hacían fanzines a intercambiarlos de mano en mano. Había fanzines de todas o revistas autopublicadas, de todo los temas imaginables, pero nosotros hicimos con mis compañeros de la universidad, con mi amigo Bachan, con el Caracas Royce y Alfonso Escudero, que éramos el núcleo duro, hicimos durante varios años 3 fanzines. Y Alfonso Acosta, uno que se llamaba Tripodología Felina, otro que era Hemofilia, que era un fanzine de cómics gore, y una cosa que se llamaba Molotov. Después vino esta banda de rock que, digamos, se hizo mucho más famosa que nosotros, pero que eran cómics. Estábamos muy influenciados por los cómics de Fantagraphics, por Dan Close, por los hermanos Hernández, por este tipo de autores. Dan Close en concreto, o este Charles Burns, que son autores que por alguna curiosa razón, por ejemplo, Charles Burns es muy influyente en Latinoamérica. Yo creo que ni él sabe el impacto que ha tenido su trabajo en los creadores latinoamericanos. Pero esta cosa como underground, con vocación como medio punk, este, como medio con la onda del cine de culto, eh, era todo este canon como la estética muy de los Ramones, pues, que es punk rock y sí, películas B, cómics. Underground. Sí, totalmente. Y entonces ahí es donde yo empecé y ahí es donde fue mi primera escuela. Incluso yo estudié en la Universidad Iberoamericana, que es una escuela de jesuitas en la Ciudad de México, y el director de la carrera nos quería correr porque le parecía que eran unos cómics espantosos y extremos. Y bueno, pues siempre digo mis años punk, aunque yo estoy convencido que ser punk, como dice Trino, mi amigo caricaturista, no es catarro, no se te quita nunca, ¿no? Entonces lo sigo siendo, pero hay este momento en el que
en el que estas ganas de publicar, de expresarte, a mí y a mis amigos nos llevaron a ser fanzineros. Yo lo recomiendo mucho para quienes quieren dedicarse a eso en algún momento. Ahora, claro, ahora es a través de la vía digital, ya no es, todavía hay quien los imprime, pero digamos que ahora a través de lo digital la publicación es inmediata y global. Ujú. En aquel momento no, y bueno, pues era muy divertido ir, o sea, dibujar los cómics, luego llevar toda la cuestión de producción editorial, imprimirlos, irlos a distribuir de mano en mano. Fue muy formativo y muy divertido hacer fanzines durante mucho tiempo. Voy a romper el protocolo yo, pero a mí me interesa mucho esto que está planteando Beth, porque aquí habría como varias generaciones de las cuales yo me perdí, por supuesto, la última. Lo de la historieta que conocimos nosotros, yo soy sesentón, ¿no? Obviamente de ahí de los 50, 60 a los 80 quizá, hay toda una profusión de historieta de todos los niveles, desde Batman, Superman, pero mucho de lo que es mexicano, Sí. de estos guionistas y de estos dibujantes que hicieron época en esa época de mi juventud, de mi niñez y juventud. Y luego hay esta otra que planteas tú ya de estos nuevos creadores y también guionistas que acompañan a una generación que ya no es la mía. Y luego tenemos esta otra generación, las generaciones nuevas ya que están en lo digital. Yo tengo una gran pregunta y que me hacía tiempo y qué bueno que me dan la oportunidad de hacerla aquí. ¿Cómo es ese arte de vincular el guión con la imagen? Es decir, porque no debe ser sencillo, más en la historieta, quizá un poquito más completo en la novela gráfica, que tú bien dices, no tiene una concreción definitiva, no hay una definición muy específica de lo que es la novela gráfica, pero sin embargo, esa creatividad, ese arte de poder vincular guión con imagen, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hace un creador como tú? Gracias, embajador, es una muy linda pregunta. Y quiero aprovechar ahí porque seguramente también la pregunta está un poco en el aire. Es un oficio muy específico, o sea, yo empecé, yo soy novelista porque vengo de los cómics, pero estoy convencido que, por ejemplo, un pintor muy talentoso no necesariamente podría ser un buen historietista, ni un escritor, eh, escritor muy premiado. Pensamos hacia lo grande, Gabo, nuestro querido Gabo, nuestro Gabo Universal, probablemente no hubiera podido ser un buen guionista de historieta por la especialización de su oficio. Lo que quiero decir es que en el cómic hay una, y Roberto va a estar totalmente de acuerdo, hay un entrelazamiento muy delicado entre palabra e imagen, no deben competir. A mí me gusta, se lo digo a mis alumnos de ilustración, cuando un libro ilustrado funciona es cuando la palabra y la imagen son buenas compañeras de baile, pero en el cómic, en la historieta, es cuando se empiezan a besar apasionadamente. Entonces el guionista o escritor de cómic tiene que tener además como él mismo una vocación visual. Muchos incluso dibujan un poco, o son dibujantes o dibujantes frustrados, pero debe tener una noción como gráfica muy acabada para poder hacer que sus palabras se besen apasionadamente con las imágenes que va a producir el dibujante. Y ahorita que hablabas de la historieta en México, sí, efectivamente tuvimos una gran tradición. Yo trabajé en el estudio de Antonio Gutiérrez, que era el dibujante de Rarotonga y Lágrimas y Risas. Bueno, trabajé con su nieto, que era Alfonso Acosta. Él ya se había retirado. Pero me tocó conocer a estos dibujantes. En México, de historieta popular, estaba Ángel Mora, que hizo durante mucho tiempo Chanoc. Estaba Sixto Valencia, que hizo a Memín Pinguín. Bueno, Gabriel Vargas, por otro lado, a quien no conocí. Pero el asunto es que, curiosamente, en México, la generación anterior a la mía, que ahora están entre los 50 y los 60 años, que querían hacer historieta autoral, no se dedicaron, no lo hicieron desde el mundo editorial de la historieta, sino que se refugiaron en la caricatura. Estoy hablando del Fisgón, de Gisitrino, de Manuel Ahumada, que desgraciadamente murió muy joven,
y que fue el primer autor mexicano de novela gráfica con una cosa demencial que se llamaba El Cara de Memorándum, que él le iba poniendo, ese es otro ejemplo de colaboración. Se me está yendo el nombre, es este músico, el de la Chilanga Banda, Jaime López. Jaime López tenía un poemario de sus canciones, y Manuel Ahumada, porque además eran roommates, compartiendo un departamento, iba ilustrando sus poemas en forma de cómic, y entonces hizo un libro muy interesante que se llama El Cara de Memorándum, más o menos en 1980, pero no lo pude publicar hasta casi 20 años después, porque, porque no había las condiciones, o sea, en las librerías no había espacio para la historieta, se consideraba algo menor. Incluso a la fecha en México, no sé cómo sea en Panamá y me gustaría saberlo, Díaz, pero en México, cuando hablamos de una lectura despreciable, nos referimos a ella como el libro vaquero, que fue una historieta bueno, todavía está. Acá llegó ese librito pequeño, Era el historieta libro. popular, pero en México cuando nos referimos a una lectura despreciable, hablamos o sea, tiene tan mala prensa la historieta a la fecha que nos referimos a ella como estás leyendo tu libro vaquero o estás leyendo tu Memín Pinguín. O sea, la historieta popular siempre tuvo muy mala fama. Por razones que nos rebasarían de analizar en este espacio, basta decir que creo que su gran problema es que, a diferencia de en otros lugares como en Argentina o en Brasil, no conozco la situación en Panamá, y me gustaría que la comentaras, aunque sea brevemente, pero en México la historieta popular no logró articular discursos autorales. O sea, sus creadores eran maquiladores de una especie de artesanía menor que para lo que sirviera para que la gente fuera leyendo en el transporte público. Y entonces ahora esa función está sustituida por los teléfonos celulares, y esta gigantesca industria de la historieta popular desapareció, se fue reduciendo paulatinamente y finalmente desapareció. Si ahora vas a los puestos de periódicos en México, desde Tijuana hasta Tapachula, lo que te encuentras en los puestos de periódicos son las historietas norteamericanas y los mangas japoneses. Por ahí quedará creo que el libro vaquero todavía se publica, pero así fue como sucedió en México. Pero Sí, sin embargo, yo como representante de una generación muy atrás, y después un lector metidísimo en toda la novelística, Sí, de los grandes autores, tú mencionabas, yo sí siento, y soy sociólogo de profesión, que este momento histórico de la historieta, o de la historieta en México, tuvo un impacto fuerte, quizá no medible hoy, pero no había quien no leyera este tipo de historietas. Y yo te puedo decir que, siendo autocrítico quizá de mi época, si no hubiera existido la historieta, habríamos perdido mucho de una cultura popular que es hoy el México actual. Entonces, eso es algo que quiero recuperar, y por supuesto hoy con la nueva generación, las nuevas generaciones, con los sistemas digitales, no estoy ya muy cerca de eso, como también me alejé en algún momento de la historieta por la profesión misma y la no pertenencia ya muy cerca culturalmente a México por mi carácter de diplomático, pero sin embargo yo sí siento que en México tuvo esa gran influencia no había quien no, en mi casa había 10 personas y todos nos pasábamos la historieta en el transcurso del mismo día, ¿no? De muchos, y luego de ahí pues pasan muchas a la radionovela, por ejemplo, también, que es algo también muy gráfico que habría que recuperar, y me lleva esto, y perdón Roberto, ya el moderador eres tú, pero el aspecto concreto de qué impacto tuvo esos momentos en el Chopo, de los intercambios de los creadores, y de nueva cuenta, ¿qué liga al creador de la imagen con el texto, con el guión? ¿Cuál es esa magia que tienen, Berger? No, bueno, te agradezco mucho, porque además no todos los días me siento a conversar con un embajador. Yo creo correcto. que la historieta popular en México tuvo un papel tan importante como el llamado cine de oro, el cine de oro, de la época del cine de oro mexicano. O sea, consolida una identidad nacional después digamos, para dos generaciones posteriores a la Revolución, digamos, desde los años 40 hasta, sí, más o menos los 80.
tristemente, insisto, que y creo que tenemos una deuda, sobre todo en las ciudades, una deuda de la cultura popular en México y después por extensión hacia Centro y Sudamérica, porque las revistas iban recorriendo en segundas o terceras vueltas de venta, llegaban hasta el Río de la Plata. Y yo estoy convencido de que fue, y que deberíamos recuperarla, porque la historieta popular fue forjadora de nuestra identidad nacional. Y efectivamente se leían porque había para todos los públicos. Estaba desde los super sabios, que me parece una estupenda historia, no solo estupenda, me parece una genial historieta de aventuras para niños y jóvenes, hasta las historietas para adultos, los melodramas, que luego brincaban primero a la radionovela y después a la telenovela. El formato de la telenovela es heredero de la historieta popular. No es coincidencia que se hayan adaptado varias historietas mexicanas a la telenovela. Insisto mucho en eso, la magia que hay entre la palabra y la imagen yo creo que sobre todo lo que hay es un equilibrio muy delicado entre no tropezarse una a la otra, que la imagen cuente una cosa que no reitere la palabra y al revés. Tienen que tener una relación muy equilibrada, sobre todo muy amorosa una con la otra, para justo como una buena pareja de amorosa, o de esposos o de amantes, incluso, que conocen sus fortalezas y sus debilidades y se compensan y se potencializan unos a la otra. Y como que hay un círculo virtuoso, ¿no? Entre que el texto fortalece la imagen y la imagen fortalece el texto, ¿no? Así es. Me estás permitiendo ir a la historia misma de vida de cuando veías una historieta y el texto tenía que ver con la imagen te fortalecía todo, un todo que no se decía escrito, porque se decía gráfico. Qué interesante ha de ser tu trabajo. Y hoy me recuerda que, por ejemplo, para lo que está haciendo el gobierno de México y otros gobiernos para comunicar mensaje, para combatir estas prácticas de no estar muy cerca. Entonces se crea una imagen gráfica que es Susana Distancia, ¿no? Y después esto que nos permite ver para niños y niños. Y yo recuerdo también en la época de joven y de adolescente, pues, cómo el grafismo era también utilizado como forma de comunicación concreta para mensaje, tanto mensaje ordinario y social como mensaje político. Perdón, ya me estoy metiendo en tu campo, Roberto, pero me parece muy interesante recordar esto porque son generaciones muy, muy atrás, ¿no? No, yo solo quisiera cerrar diciendo que en México vimos a un gigante de la historieta didáctica y popular, que fue Rius, que logró articular el lenguaje de la historieta para poder educar al gran público en temas muy complejos. Lo hacía parecer sencillo. Es muy complejo lo que hacían los Rius. Yo no sé si se conoce en Panamá, Roberto, pero era un autor, es nuestro gran autor de historieta didáctica y un gran, o sea, a nivel mundial, pues, con una importancia mundial como creador de historietas didácticas. Así es. Y ya las generaciones actuales. Ajá. Adelante, Roberto. Sí, las generaciones actuales no están tan asociados con Rius, pero sí hay material publicado en librerías todavía de colecciones que él tiene. Entonces, pero es peculiar e igual, señor Luis Manuel, me alegra ver ese entusiasmo que usted proyecta hacia este medio de la historieta y la novela gráfica, porque muestra de que cuando se aprecia como eso que ustedes mismos comentan, como parte de la identidad de cada pueblo, porque muchos dicen, bueno, todo el mundo debe tener su cine, todo el mundo debe tener su cine, todo el mundo debe tener su literatura, pero la novela gráfica o la historieta como medio también es una manera de que las culturas perduran. Al final nosotros somos seres muchas veces visuales, los que tenemos la oportunidad, pues, a lo largo de la historia, y es interesante ver cómo esa fusión de imagen y palabra a través de la historieta, a través de la novela gráfica, puede comunicar tantas cosas cuando es presentada de una manera por alguien que sabe cómo hacerlo, ¿no? Pero fíjate, Roberto, un tema que me llama la atención porque me está haciendo recordar muchas cosas.
Decía Bev que se había un poco estigmatizado el tema de la historieta y hoy quizá de la novela gráfica, pero tenemos que recordar que en la América Latina de los años 50, 60, había un menor porcentaje de personas que leían y escribían completo, es decir, había gente que sabía leer, pero eran analfabetas funcionales en esta cuestión. Y en ese contexto la historieta juega un papel importantísimo porque crea cultura. No podemos decir que actuaba en un vacío, no. O se presentaba en un momento en donde la gente iba alfabetizándose e iba subiendo en su nivel cultural y educativo también. Entonces, yo creo que hoy en el momento y el contexto actual, la novela gráfica juega también y debe jugar un papel importantísimo en la formación y en la literatura que acerque a los jóvenes, que hoy los niños no quieren ver textos, quieren ver cosas en el móvil o en el laptop o en el iPad, que les dé en menos tiempo más información. Yo creo que ahí es donde está la chamba de un autor y de un escritor como Bev, también como un creador de historia a través de la gráfica. ¿No crees, Roberto? Perdón, Bev, No, totalmente. Y bueno, está ganando espacios. En México es un muy buen momento, pero yo he tenido algún contacto con historietistas y novelistas gráficos de gran parte de Latinoamérica y descubro que es un momento importante para esta medio narrativo en toda la región. Yo quisiera aprovechar, porque vi que está ahí la pregunta, que alguien hace esta pregunta del público. La novela gráfica es una de las ramas de la historieta, de los cómics. O sea, de modo que todas las novelas gráficas son cómics, aunque no todos los cómics son novelas gráficas. Es un buen momento. Les hablaba de esta estructura que tiene en concreto el formato. Lo que pasa es que las llamamos así genéricamente a las historietas que se compran en librerías, ahora las llamamos así novelas gráficas. Yo abogaría por usar el término álbum de cómics o álbum de historietas. Es el que usa en Europa mucho. Sí, pero me parece un poco más preciso. Y aprovechando este momento, yo quisiera preguntarte si por la situación del cómic ahora mismo en Panamá, ¿qué está sucediendo? Si hay autores publicados o llegando a las librerías, en fin, me gustaría que que nos contaras un poco de eso, Roberto. Bueno, Bef, acá en Panamá hay autores emergentes. Recientemente salió un recopilatorio llamado Antología de Historietas de Panamá, que fue elaborado por una editorial reuniendo a escritores ya ganadores de premios nacionales, trabajando con ilustradores, también locales, produciendo cómics en formato de historias cortas. Fue como un spotlight a mucho talento que hay localmente, presentando, como se dice, historias en bytes o de 8 o 10 páginas. Y también hay autores que comenzaron también aprovechando los recursos que tenían en su medio, así como tú en el fanzine, en tu tiempo tenías que distribuirlo en la calle, codearte con la gente, ir a ese mundo underground. Ahora la tecnología nos permite crear de pronto una página web y empezar a publicar páginas de nuestros libros en ese aspecto. Y muchos autores han creado proyectos como Blueprint, que es más estilo manga, Alien Defender Maki, y también hay otro que se llama Mercenary Broadline, que son los que han sido publicados también en formato impreso, pero que empezaron como cómics digitales, producidos en una web que creaban los autores y ahí compartían su contenido, pues, dándonos cuenta de que por acá no hay esa visión, tal vez sí, o recepción al cómic de afuera, ya impreso, editado en otros países, puede ser Estados Unidos, puede ser México, puede ser Sudamérica, también puede ser Europa, que ya vienen, como se dice, trabajado allá de un editorial de allá y traído a las librerías. Ha habido un auge también en las librerías en donde, como tú comentabas, creo que de pronto en México no había un espacio, ahora se están abriendo los espacios. Acá también se han abierto espacios incluso de librerías, no tiendas de cómics, librerías dedicadas a promover tanto lectura para jóvenes adultos, pero también meten ahí el cómic y el manga. Autores locales
están emergiendo, pero prácticamente son autopublicados, pues ellos mismos, ya sea digital o de manera impresa. ¿Y autores? ¿Hay algún gran autor de historieta en Panamá? ¿Existe algún autor? No, Okay. ahora mismo los autores conocidos o creadores conocidos han sido de caricaturas, Sí, enfocado claro. más al tema político y satírico. Hay nombres que son conocidos acá que han publicado colecciones de sus caricaturas y eso, pero no una novela gráfica o una novela con inicio, nudo y desenlace, pues una historia autoconclusiva, como le llaman. Pero sí está tratando de resurgir ese mercado. Yo estoy convencido que lo hago un poco medio en chiste, medio en broma, que la historieta y la caricatura son como o sea, que somos como los poetas y los narradores. Hacemos cosas diferentes aunque utilicemos la misma herramienta. Uh-huh. Entonces, dime. Bernardo, ¿y qué experiencia tienes, perdón, en taller? Estoy pensando, Roberto, en que abusando de la oportunidad y de que podemos tener una cierta capacidad de decisión y aprovechando también la presencia de Bernardo, ¿por qué no nos organizamos un tallercito sobre el tema e invitamos a los jóvenes creadores que están trabajando esto, interesados, con la Cámara del Libro? No sé si Bernardo tengas tú chance de hacer esto. En la audiencia está David Díaz, que es nuestro encargado de temas de cultura y de cooperación, y a mí me parecería interesante. Creo que no debemos dejar de pensar en la importancia que tiene la imagen gráfica y el guión y el texto en estos momentos. Trabajar con Bev, si tuviera chance de regalarnos unas 4 o 5 horas de su tiempo, podríamos armar quizá un pequeño taller para incitar a los jóvenes a que se interesen por el tema. Creo que el interés grande de la Feria Internacional del Libro de Panamá y también de la Cámara del Libro y de todos nosotros es fomentar la cultura y fomentar las nuevas formas de comunicación que tenemos hoy enfrente en esta situación que vivimos tan dramática. ¿Qué opinan? No, ya es un sí, embajador, sí, desde luego. Habrá que, nada más necesitaré consultar la agenda, pero yo estaría encantado. Les decía que tengo esta fascinación con Panamá como país, como cultura, como potencia musical y como tierra de poetas, además. Entonces, sí, desde luego que sí. Solo digo que, o sea, me comprometo aquí públicamente, solo sí, pido pues eso, ¿no? Déjenme verlo, cuadrar las agendas y me gustaría vincular a Roberto como un poco como representante de la cultura. Yo le iba a decir en español mexicano, Roberto, ¿le entras? Porque podemos trabajar, yo creo, ¿Cómo no? Graben este conversatorio aquí, nos lo pasan para mandárselo y recordárselo siempre, de que nos comprometimos públicamente a todas las personas que escuchan. Y de veras, muchas gracias, embajador, muchas gracias, Bev. Y qué mejor que tener a alguien como tú, de trayectoria en el tema de novela gráfica, porque me impresiona también el hecho de que tú no solo eres novelista gráfico, sino también novelista de prosa. Te diste a conocer por esos premios que ganaste con tu novela, creo que fue de serie negra, si mal no recuerdo, Tiempo de Alacranes. Así es. Nombre. Entonces, y eso te abre las puertas de alguna manera también al mundo editorial, ya como se dice, serio de biblioteca, y ahí es donde tú aprovechas, como dices, y le entras también a la novela gráfica enfocada. Mira, se nos agota el tiempo, sé que nada más, entonces voy a cerrar con una anécdota muy linda. Cuando yo, efectivamente, mi primera novela ganó un premio de novela policíaca, ahora es una serie, ya van 4 títulos y estoy por publicar, el próximo año publico el 5º título de la serie de novelas policíacas, que además tienen muchas referencias al mundo de los cómics. Cuando yo publiqué eso, hace 15 años, en 2005, le dije a mi editor que esa la publiqué en Planeta, en México, y el editor en aquel momento era Andrés Ramírez, y entonces le dije, oye, él me dijo, yo le propuse, vamos haciendo una novela gráfica, y él me dijo, uy, no, la novela gráfica es física cuántica. Muchos años después, cuando empezó como a hacer ruido esto, y que él ya era director editorial en Random House, llegó y me dijo, oye, pues hacemos una novela gráfica, y yo le dije, pues no, que es física cuántica,
Y su respuesta fue muy linda, me dijo, la física cuántica ha avanzado mucho. Y yo creo que con esto podríamos ir cerrando nuestra conversación de hoy. La física cuántica, igual que los cómics, han avanzado mucho. Acepto gustoso la propuesta del señor embajador. Solo les pido coordinarlo a través, condenarlo, qué lapsus, coordinarlo a través de David, con quien ya estuve en contacto y que resultó que fuimos a la misma escuela en la prepa. Y sí, yo encantado de hacer por lo menos un encuentro, un taller pequeño, algo con la comunidad historietística en Panamá, estaré encantado. Es de verdad, me hubiera encantado que fuera presencial y hubiera como conocerlos cara a cara. Ya habrá oportunidad, estoy seguro, pero por lo pronto las respuestas son sí. Y no me queda, sabiendo que el tiempo es un tirano y que además venimos en minera con otras actividades, agradecer primero a la Embajada de México en Panamá, a la Cámara Panameña del Libro, señor embajador Roberto, y Gracias. pues agradecer la invitación y que me hayan permitido conversar hoy con ustedes. Espero que se extienda la conversación a través de estos espacios. Y bueno, pues muchas gracias a los dos por haberme acompañado. Muchas gracias y gracias al embajador, gracias Beth y gracias a la Feria Internacional del Libro por este espacio. Muchísimas gracias. Nos queda un minuto apenas. Preguntaban si podían conseguir mis cómics digitales. Sí, hay versiones. Lo que pasa es que no sé si se pueden leer pero en Editorial Océano, mis novelas gráficas, las que tengo publicadas en Editorial Océano, tienen versiones digitales. Ahí habría que checar en oceano.com.mx. Buscan ahí BEF y ahí están. Ahí tengo 9 libros entre novelas gráficas y libros infantiles. En Amazon también, a los que tengan Kindle, hay algunas de tus obras. Ah, qué maravilla. También las Pues pueden conseguir. Yo conseguí Habla María ahí. Ah, qué maravilla. Es uno de mis libros más entrañables, personalmente. Les agradezco mucho. Espero que esta conversación continúe. Señor embajador, muchas gracias. Me siento muy, muy honrado. Y con esto cierro esta conversación. El dibujar cómics y escribir novelas me ha permitido ser recibido por 2 embajadores de México en 2 países muy lejanos. Entonces, muchísimas gracias. Es un privilegio. Muchas gracias. También y muchas gracias a la FIL. Gracias, Roberto. Y ojalá que completemos esto a través de David, que va a estar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Qué bueno que estuvieron 61 personas, tengo aquí en el contador. Y gracias a todos los que asistieron. Y un abrazo a la distancia. Gracias. Buenas tardes. De esta manera, damos por finalizada la presentación que nos trajo la Embajada de México. Gracias por visitar el Salón Gloria Guardia. Les invitamos a las actividades que trae nuestro programa cultural, en el cual pueden consultar en www.filpanamá.org.